Hola queridos traders, ¿cómo están? Por aquí hacer el recap de la semana. Como todas las semanas vamos a empezar con el oro. Vamos a revisar antes de eso cómo estuvo la proyección de la semana anterior. Entonces vamos a revisar lo que habíamos hablado de la semana anterior. Entonces vamos a venir por aquí. Por acá teníamos nuestro, nuestro videito de la semana anterior y mire, revisemos qué habíamos visto. Va a ser complejo que sea esta semana, aunque de esta semana tuvimos una subida de más o menos 760 puntos, ¿sí? De 2.981 a 3.060, ¿sí? Entonces, si comparamos estas dos subidas, pues podríamos estar llegando o hacer una proyección más o menos de esta categoría. ¿Listo? Entonces, si hacemos esta proyección, nuestra primera llegada sería los $3.080. Esa sería la primera proyección. Listo. Entonces, nosotros habíamos dicho que en el 71 de esa subida, nuestra proyección iba a ser, pues, 3.080. Y pues efectivamente se dio. Vamos a revisar en el MetaTrader cómo se nos dio esta oportunidad. Entonces, venimos por acá. Tenemos por aquí los días de la semana. Y adicionalmente a eso, pues nosotros estábamos viendo que la proyección de la semana la habíamos interpretado desde este punto. Entonces, aquí falta algo. Vamos a cambiar esto. Esto es 7 y aquí vamos a colocar 4 horas. Listo. Entonces, al colocar nuestros niveles, pues nosotros nos habíamos percatado que el precio, el último bajo que nos había hecho era este. Y cuando colocamos nuestro FIBO, pues nosotros interpretamos lo siguiente. Este es nuestro bajo, este es nuestro alto, ¿correcto? Y nosotros habíamos hecho el análisis del siguiente movimiento, que en este punto de acá, que era lo que vimos la semana pasada, y vamos a ponerle un colorcito un poquitico más fuerte para que lo podamos diferenciar, que de este punto nosotros íbamos a llegar a 3.080 solo por acción del precio, ¿sí? Extensión del primer movimiento que habíamos interpretado. Entonces, al poner la interpretación, al poner el siguiente movimiento, nosotros habíamos dicho que el precio iba a llegar a 3.080. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Nosotros podemos colocarle el precio exacto a este valor, 3.080, que va a ser muy parecido a la extensión, ¿sí? Si se dan cuenta, está un poquitico más arriba de la extensión, pero fíjense que se cumplió el objetivo, continuación de movimientos alcistas, hubo bastantes entradas bien interesantes durante toda la semana, pues lo cual vamos a revisar pues en este videito. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo arrancamos la semana en el oro? Entonces, vamos a quitar el FIBO y vamos a eliminar este par de líneas y este cuadradito que arrancamos. Entonces, nosotros habíamos comenzado con este valor que está acá, en este punto, y con este valor que estaba acá. ¿Cómo los habíamos nombrado? Esto era cambio de tendencia. Esto era cambio de tendencia. Y este era objetivo. Entonces, al tener cambio de tendencia de objetivo, pues nosotros ya tenemos una dirección, dónde estamos y para dónde vamos, ¿correcto? Entonces vamos a hacer, mentiras, necesito copiar este y necesito copiar este para que cuando cambie los niveles, pues sigan existiendo estas líneas. Entonces me voy a 15 minutos
Acá tenemos nuestro objetivo y acá tenemos nuestro cambio de tendencia. Entonces vamos a poner nuestra sesión de Nueva York, que es este punto de acá. Y eh, ¿qué sucedió en Nueva York? Nosotros estábamos esperando la continuación de, de Londres con el siguiente análisis. Entonces, yo había colocado un FIBO en este punto de acá y en este punto de acá, y nosotros estábamos esperando una reacción al 71. Entonces, si se dan cuenta, más o menos, si estas son las 8, estas son más o menos las 9:45, el precio me hace un rechazo a la zona de 71 y luego me hace otro rechazo. Entonces, yo pongo mi entrada en este punto de acá y ese fue un stop loss para mí. Entrada, ¿dónde está entrada? Entrada, acá está. Yo coloqué mi entrada en este punto y coloqué mi stop loss acá. Y este fue pues el stop loss que tuve el lunes. El lunes, al ver el cambio de tendencia, pues lo que hice fue irme en una relación 1 a 1,5, que es cuando el precio mitiga el bajo de Asia. Entonces, si aquí ponemos nuestra sesión de Asia y ponemos los niveles, entonces nos vamos a dar cuenta que la siguiente entrada que yo tuve, vamos a quitar el FIBO, fue por eh, rebote en zona importante. Entonces, fíjense que el punto que estábamos buscando, que estábamos esperando, era el siguiente. Entonces, este análisis lo hacemos siempre al principio de la semana. Nosotros estamos en este punto de acá y esta va a ser nuestra zona de oferta. Vamos a ponerlo no tan chillón, porque no necesitamos que sea tan agresivo el colorcito. Entonces tenemos por acá la zona de venta y por acá tenemos la zona de compra, que las vamos a analizar con las mechas que nos deja el precio en, en los diferentes, en 15 minutos, ¿sí? En 15 minutos o en una hora. Si nosotros revisamos en una hora cómo funciona la zona de oferta y demanda, entonces fíjense que acá nosotros podríamos extender este valor a este punto de acá y este valor a este punto de acá. Pero pues como ya estamos trabajando en 15 minutos, pues lo podemos refinar. Aunque fíjense que el momento de la entrada pues es consecuente al movimiento que nosotros estábamos esperando. Entonces volvemos a 15 minutos, hacemos esto un poquitico más pequeño y nos damos cuenta que pues nos llevamos un stop loss en este punto, pero nosotros no podíamos irnos eh, hasta el final, porque entonces eso es lo que pretendía decir era que el precio iba a tener un cambio de tendencia y pues nosotros no estábamos en ese momento pues esperando un cambio de tendencia, sino una continuación. Entonces, para la continuación, nosotros entramos, bueno, yo entré acá. Mm, pues sí, yo puse mi stop loss en el 50 de la zona. De hecho, la zona yo la había marcado en 15 minutos. Aquí yo me iba hasta la zona y acá, pues como la entrada era en zona de rebote, el stop loss tenía que ser, yo estaba esperando aquí un 2-3, que es lo que nosotros pues buscamos en una relación con FIBO tradicional. Entonces, al buscar el 2-3, esto fue lo que sucedió. El precio eh, tuvo un rebote en Asia y pues me dio el take profit casi al mediodía, si no estoy mal. Sí, al mediodía fue el profit. Entonces, después de esto, pues ya pasamos al martes. Vamos a regresar a el martes en 15 minutos. Y en 15 minutos, pues estábamos haciendo el mismo ejercicio. Entonces, hasta que el precio no saliera
de esta zona que ya habíamos marcado, pues el precio iba a estar en una reacción importante, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo, si extiendo mi zona de demanda, que es este, y si extiendo mi zona de oferta, que es este, yo estaba esperando que el precio, una vez toque la parte baja, pues llegue a la parte alta. Entonces, fíjense que el precio, en este caso, pues nos da cambio de estructura, eh, nos da una entrada en Londres, digamos que nos da la entrada en Asia, que esto lo vimos en la entrada que tuvimos el martes. Si no estoy mal, ya estamos en martes, sí, aquí está el martes. La entrada que tuvimos el martes, no me acuerdo si se las compartió o no. Vamos a revisar, el martes fue 25. Entonces, el 25 tuvimos entrada o no. No, la entrada que les compartí fue la del 27 y la de qué día más tuvimos entrada. La del 27 y la del 25. Entonces, digamos que la del 25 también la tuvimos presente, que fue continuación, esto se llama continuación de tendencia de Londres, ¿sí? Y pues también se podría ver la tendencia de Asia, pero entonces fíjense lo que vamos a interpretar en este punto. Vamos a quitar la entrada y vamos a buscar nuestro FIBO. Nuestro FIBO hace lo siguiente. En Asia tiene un cambio de tendencia en este punto de acá, ¿sí? Fíjense, voy a quitar un segundito el FIBO y vamos a poner los niveles de una hora para que revisemos cómo funcionaba. Entonces veníamos hasta la zona de oferta y el cambio de tendencia se iba a producir en este punto, que era cuando nosotros íbamos a buscar nuestra entrada. Entonces fíjense que antes de esto no hay una entrada clara, aunque si ponemos nuestros niveles de 15 minutos, nosotros tenemos que nuestro último bajo es este que se lleva estos últimos altos, ¿correcto? Y se nos lleva este alto de acá también. Entonces, a partir de este bajo que está acá, que es el más largo que acabo de dibujar, este que está acá, yo podría colocar mi FIBO, ¿sí? Entonces coloco mi FIBO en este punto de acá y coloco en este alto, digamos antes de que se acabara el día, este era el último alto, pero entonces ya sabemos que cuando el bajo no supera el 61.8, es decir, está entre el 50 y el 61.8 sin tocar el 71, esto de acá se convierte en liquidez. Vamos a hacerle un zoom a esto para poderlo poner. También vamos a ponerlo a la mitad de la pantalla para que ustedes lo puedan ver más fácil. Entonces, fíjense que en este punto de acá, nosotros teníamos que actualizar el alto. Entonces, nosotros actualizamos el alto y efectivamente en Asia nos da un toque en el 71. ¿Sí? Este es nuestro primer toque. Nosotros vamos a ponerlo así para poderlo identificar. Y aquí sería nuestra entrada que nos da el 1, 2, 3. Y adicionalmente pues nos da un poco más porque nuestro objetivo estaba en la zona de demanda, ¿correcto? Entonces nosotros entramos en este punto y de una vez voy a clonarlo para colocarlo en este punto y voy a volverlo a clonar para colocarlo en este punto. Ya les digo por qué. Entonces, entrada en Asia en el 71. Entrada en Londres. Vamos a poner los niveles de una hora. Entrada en Londres. 71. ¿Sí? Aquí de hecho tenemos una entrada un poquitico más abajo que tiene una relación con esta última vela. Pero pues definitivamente nuestra entrada
era en el 71 en Londres. Y ahora vamos a volver a poner esto como estaba. Y en Nueva York, pues efectivamente nosotros estábamos esperando también la continuación de Londres. Entonces, ¿cuáles fueron las confluencias de Londres? Las confluencias de Londres fueron las siguientes. Fíjense acá lo que sucedió. Yo, con mis niveles de una hora, me doy cuenta que el precio pues tiene una reacción del 71. Adicionalmente, es el 50% de Asia. Adicionalmente, es medianoche, ¿sí? O sea, esta es la vela de apertura de medianoche, esto es el 50 de Asia, habíamos tenido un rompimiento de estructura en el alto de Asia, adicionalmente a eso estábamos por encima de la primera vela, ¿sí? La primera vela nos la marca en este punto de acá, que fue el punto de rebote en Londres, ¿sí? Esta es primera vela. Y adicionalmente hay un concepto que voy a comenzar a implementar en los análisis y es el Previous Day Close. El Previous Day Close es una zona también bien importante de reacción que pues nos va a permitir, pues así como para que ustedes lo vayan backtesteando, es una zona que nos va a permitir encontrar pivot para continuaciones alcistas o continuaciones bajistas. Entonces, en este caso es una continuación alcista en Londres. Entonces, realmente teníamos muchas confluencias, las voy a repetir. Medianoche, ¿sí? 50% de Asia, rompimiento de estructura en el alto de Asia y adicionalmente, pues retroceso al 71. Eso nos daba 1, 2, 3. Aquí aplicábamos pues nuestra, nuestro sistema de cobertura o de continuación y pues definitivamente llega a nuestra zona de demanda, ¿verdad? Entonces, en este punto de acá, pues tenemos nuestro profit. Yo no me fui hasta allá, yo no llegué hasta allá, pero sí le saqué yo creo que me salí en este punto de acá, no recuerdo bien, pero me salí en este punto de acá. Eh, y pues ese fue el trade del martes. El trade del miércoles teníamos la siguiente información. Entonces vamos a limpiar el lienzo, el gráfico, y vamos a identificar lo siguiente. Nosotros tenemos un movimiento alcista que me dio un último alto. Entonces ese último alto se convirtió en mi previous day high, ¿correcto? Si yo extiendo esto para acá, pues me da este último alto. Y adicionalmente, pues tengo un previous day low. Entonces, bajo esa estructura de mercado, sabemos que pues aquí tuvo continuación de movimientos alcistas y en este punto de acá, pues en 15 minutos no se ve, pero en 5 minutos para el martes, que es este punto de acá, vamos a hacerlo un poquitico más pequeño para identificar lo que les estoy diciendo. El martes pues me da una continuación alcista, ¿sí? Supera el previous day high y ahí pues hay una reacción. Entonces, basado en esos dos puntos, nos damos cuenta que el precio debía reaccionar eh, al FIBO en algún punto, ¿correcto? Entonces vamos a volver a 15 minutos para verlo un poquitico más grandecito, o sea, menos velas en el lienzo, en la gráfica. Esto es miércoles, vamos a colocarlo por acá. Y pues nosotros vamos a colocar nuestro FIBO de la siguiente forma. Nosotros tenemos una continuación alcista, pero este fue nuestro último alto. Eso quiere decir que el precio necesitaba ir por un punto importante para poder hacer su continuación alcista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el FIBO del miércoles tocaba que fuera de esta forma. ¿Por qué? Pues porque mi último bajo válido fue el previous day low y mi último alto válido fue el previous day high. Entonces, fíjense que el precio
vamos a clonar uno de estos cuadraditos para identificar en qué punto pues fue la entrada. Entonces, fíjense que el precio pues tiene una reacción al 71, ¿sí? El 71 de ese Fibonacci. Pero entonces, ¿cómo fue la entrada en este punto? Fíjense que, si no estoy mal, esta entrada también la mandé, o no sé si la expliqué en clase, bueno, no recuerdo bien. De esta sí no me acuerdo bien si se las envié o no. Pero entonces nosotros necesitábamos que el precio, pues en Londres, tuviese un retroceso importante para hacer una continuación alcista, llevándose el Alto de Londres, ¿sí? Pero el Alto de Londres nunca se lo llevó, que es lo que nosotros habíamos explicado en una de las entradas de la semana. Entonces, si yo estoy esperando que el precio pues me haga un retroceso, vamos a quitar el FIBO para volverlo a colocar acá, para analizar la entrada de Londres. Entonces, yo la entrada de Londres la tenía programada de este punto. El precio pues efectivamente me hace una reacción en el 71 y el objetivo pues era el alto de Londres, pero no llega al alto de Londres, sino que se devuelve. Entonces, en este caso, podríamos tener una mala interpretación del movimiento alcista, ya que eh, lo que teníamos en cuenta era el movimiento macro, que era de previous day low a previous day high. En este momento, simplemente estábamos en una consolidación. El precio no había querido salir de este punto. Entonces, para salir de este punto, para una continuación alcista tenía que llevarse la liquidez en algún punto. Entonces, si el precio de alguna forma, entonces voy a simular el movimiento de Londres, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá de color azul y un poquitico más grueso, ¿sí? Entonces, este fue mi movimiento de Londres y pues efectivamente el precio pues me hace una reacción en el 71. Hasta ahí, pues perfecto. Pero la idea era que el precio pues continuara, ¿sí? Pero entonces el precio hizo esto y luego me hizo un retroceso y ese retroceso me hizo un movimiento alcista que no superó tampoco mi último alto. Entonces, yo que estaba esperando que el precio tuviera un retroceso mucho más profundo para llevarse este bajo que está acá, ¿sí? Este bajo que está acá y poder llegar a este alto que está acá. Entonces, vamos a mover pues nuestras líneas. Esta es este movimiento que está acá, ¿sí? Este es este movimiento que está acá. Este que estamos viendo en este punto era este punto de acá y este retroceso fue este. Y lo que me dio la interpretación de que el precio no iba a continuar su subida fue este movimiento de acá, haciendo que viniera por este punto de acá para que al tomarlo, tomara como objetivo este punto de acá. A ver si me dejan. A ver, sí, ya. Viniera por este punto de acá. Entonces, esta entrada de Nueva York fue una entrada en short y nos vamos a 5 minutos. En 5 minutos, pues vamos a poner nuestros niveles de 15 minutos. Vamos a quitar pues ya las líneas que no nos interesa para que podamos hacer el análisis con tranquilidad. Entonces el precio, cuando yo me doy cuenta de lo siguiente, fíjense que el precio tiene una consecución de altos cada vez más altos y luego me hace un quiebre. Ese quiebre tiene una reacción al 71, el cual no es capaz de romperme el alto y aquí me hace un cambio de estructura. Aquí en este punto de acá es que yo me doy cuenta que el precio pues tenía una idea bajista hasta el punto de liquidez más cercano
que era el bajo de Asia. Entonces, yo en este punto no entro con Fibonacci, ¿sí? No entro con Fibonacci, sino entro con pivot en el último bajo. Entonces, vamos a irnos a un minuto para explicarles cómo fue mi entrada. Mi entrada estuvo basada en este punto de acá. Entonces, fíjense que el precio comienza a hacerme bajos cada vez más bajos y aquí me hace el retroceso que estaba esperando. Pero yo no, todavía no tengo si yo pongo mis niveles de 15 minutos, yo todavía no tengo aquí un movimiento claro porque este puede ser una continuación alcista. Cuando el precio me rompe este punto de acá, que es como el punto clave que me da el movimiento bajista, yo entro en este punto de acá y pues me voy uno, yo me voy, ¿cómo fue el cuento? A ver, esto es el bajo de Asia. Yo me voy 1, 2, 3 hasta el bajo de Londres. Entonces yo pongo mi entrada en este punto de acá y mi bajo de Londres era este. Entonces para que me diera el 1, 2, 3 tenía que poner mi stop loss en este punto de acá. Sí, entonces fíjense que el precio pues evidentemente queda protegido por los puntos de liquidez, por el retroceso de Fibonacci, por reacción a las señales, por rebote en el alto de Asia, mejor dicho. O sea, este stop loss estaba bien colocado y cuando yo me doy cuenta que el precio puede continuar, entonces yo alargo un poquitico mi take profit y ese take profit lo coloco justo acá, que es el 50% de Asia. Entonces ahí me voy 1, 2, 7. De hecho creo que yo me salí 1, 2, 3, pero no estoy seguro en qué punto. Pero yo me salí 1, 3, perdón. Yo me salí 1, 3. Y esa fue pues el movimiento que nos hizo el precio el miércoles. Entonces volvemos a 15 minutos. Eliminamos toda la información que tenemos. Quitamos el FIBO, quitamos la entrada y vamos al siguiente día. Listo. Entonces en el siguiente día es el jueves. El jueves también pues tiene una reacción muy bonita y muy precisa en el 71. Si se dan cuenta, al yo poner los niveles de una hora, el precio efectivamente me hace un retroceso al 71. Yo pongo aquí mi FIBO y este no tiene mucha, o sea, es una entrada realmente, diría yo que una entrada clásica y tenemos aquí una reacción en el 71. Como nos damos cuenta, pues en este punto hay también varias confluencias. Eh, tenemos cercanía al previous day high, que es este, del miércoles. Tenemos reacción al alto de Asia, que es el Asia High. Tenemos rompimiento de estructura del Asia High con un volumen importante, es decir, hay un desplazamiento importante en el mercado. Y pues esta fue una entrada 1, 2, 3, donde mi entrada estuvo exactamente, vamos a colocar esto así y esto aquí así. Listo. Mi salida fue 18 horas, eso fueron las 8, 9, 10, 11, a las 11 de la mañana me dio take profit y ese fue el trade del miércoles, del jueves, perdón. Creo que este los envié en el, ¿en el qué? En explicado. De hecho, ya me acordé, la explicación de este fue un ping pong. Yo tenía mi llegada, o sea, en la explicación, si recuerdan, yo tenía que el precio tenía un
movimiento alcista y que después de eso pues me había hecho una, un cambio de estructura en la parte superior, ¿sí? Yo tenía que el precio me había roto el alto de Asia, ¿sí? Este era el alto de Asia, acá, y pues al marcar el FIBO, pues yo tenía mi entrada hasta el 71. Entonces yo puse pues mi FIBO en este punto de acá, mi entrada acá, y pues yo tenía la posibilidad de ir en contratendencia como máximo hasta el 71, que fue exactamente lo que sucedió acá. Yo puse mi entrada en el 71, me salió un poquitico antes porque pensé que iba a haber una reacción en el alto de Asia. Cuando el precio me hace la reacción y me hace el cambio de tendencia en una temporalidad más pequeña, yo entro en ping pong. Entonces acá tuve una entrada en sell y aquí una entrada en buy. Esa fue como la entrada del jueves. Y el viernes también, el viernes fue bien curioso porque vamos a borrar estas líneas de acá que ya no nos sirven, porque el precio tuvo una consolidación importante durante todo el día. Entonces, yo pensé, o en mi análisis, tenía la siguiente estructura, ¿sí? El precio había hecho un desplazamiento importante en Asia, el cual pues tenía como base este punto de acá y como último alto este alto de acá. Entonces, ¿qué hice yo? Puse mi FIBO y yo dije, ok, el punto de llegada de ese precio debía ser el 71, que es pues lo que estamos acostumbrados a revisar. Pero entonces, ya lo marcamos, vamos a quitar el FIBO para verlo un poco más claro. Pero entonces, cuando arranca Nueva York, el precio me toma este último alto, pero fíjense que estos bajos de acá se convierten en liquidez, ¿sí? Estos bajos de acá se convierten en liquidez, entonces yo pongo una orden en este punto de acá y mi entrada en el viernes fue muy rápida y cortica realmente. Yo había puesto mi orden 1 a 2, 1 a 2 3. Vamos a colocar la entrada. Yo la coloqué acá. Con esta fue una entrada realmente de alto riesgo porque yo estaba esperando que el precio llegara hasta acá, pero me vine hasta el 50% de Asia, que es un punto importante de reacción, y efectivamente pues lo fue. El 1 2 3 me daba algo acá. Este fue mi stop loss. 2.6, 2.24, 2.20 es para abajo, 2.3. Ahí fue mi stop loss. Mi take profit estaba en el 50% de Asia. Y en ese punto, en una temporalidad más pequeña, me hizo un cambio de estructura, el cual pues vino también a consolidar o a tomar. Entonces fue una entrada de ping pong del alto de Londres al 50 de Asia y del 50 de Asia al alto de Londres. Después de esto, yo estaba esperando lo siguiente. Después de esto, yo estaba esperando que desde este punto viniera a buscar definitivamente el 71, que era pues este cuadro rosado que estamos viendo acá. Pero pues nunca llegó. Fíjense que el precio pues hizo un retroceso muy suave hacia medianoche, que este punto pues lo teníamos aquí marcado. Y después tuvo una reacción alcista. Esta entrada salió en break-even y pues así fue entonces el movimiento de, del viernes en el oro.
Si les gustó, si les pareció chévere el análisis, si quieren que lo haga un poco más detallado, me avisan, me escriben. Yo estoy ahí súper pendiente. Déjenme por favor su like, un comentario si quieren que incluya algo en el análisis. Y nada, seguimos con el próximo activo en el siguiente video. Chao, chao.